¿hasta cuándo van a ningunear la realidad? Por eso digo, me parece y que el tema económico es un tema central. Por eso, para hablar de esto, estamos comunicados, como es habitualmente, a esta hora todos los domingos, con nuestro amigo Arnaldo Bocco. Arnaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos con Milcíades Peña, nuestro amigo y compañero Néstor Esbarigi, se quedó en la ciudad de Vaperón. No pudo viajar. Ha vuelto Milcíades, bienvenido Milcíades. Gracias, Arnaldo, gracias. Con la camiseta de estudiante. Estuve por Salta la Linda. ¿Hoy juega Estudiante? Hoy juega Estudiantes con Banfield. Tenemos una cita ahí, un cruce, nos vamos a encontrar con Mariotto ahí para... Y con Dualde. No, Dualde creo que no. ¿No va a la cancha Dualde? No. Ah, no, estamos hablando de toda la crisis, de todo esto que se vive, que los medios nos ocultan, no nos muestran, como si la gente no viviera los problemas o no los viera la gente reclamando por la calle. ¿Cómo ves? ¿Cómo sigue esta historia de esta economía que no le vemos futuro inmediato con este gobierno? A decir verdad, el programa está terminado. Lo que puede ocurrir es que en este periodo, como hay una confrontación electoral, los factores de poder, como hemos visto en los últimos 2 días de la semana previos al sábado, empiezan a jugar un papel central, particularmente sobre un momento clave, como fue la reunión del Fondo Monetario, en donde las máximas autoridades del fondo empiezan a hacer campaña y a condicionar a la oposición, o en su defecto sostener al gobierno con políticas y recursos que después terminan pagando todos los argentinos. Hemos tenido una cantidad de novedades a lo largo de las últimas semanas, todas negativas. Cayó la actividad económica, cae el Producto Bruto en el primer trimestre, hemos tenido la noticia de una inflación que por segundo mes consecutivo llega a 4% en marzo, febrero y 11.1% en el primer trimestre del año. Hemos tenido aumento en el desempleo que está prácticamente casi en 2 dígitos a nivel nacional y con un aumento de la desocupación muy fuerte en los grandes aglomerados urbanos con alto desarrollo industrial, como es el caso del Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, etcétera. Digo, la economía funciona mal. Entonces hay un aumento de consecuencias del plan económico que se expresan en el menor nivel de actividad, pero básicamente la inflación y el desempleo, la apertura económica, el cierre de empresas, transmite un estado de ánimo colectivo que la convierte en muy costosa para el común de los habitantes del país. Si recuerdan, en la semana salió un dato que dice que la mitad de los asalariados formales en la Argentina ganan menos de 14.000 pesos, cuando la Ciudad de Buenos Aires ha publicado que la canasta básica para una familia propietaria que no paga expensa es de 26.000, o sea que ni siquiera, o 28.000, trabajando 2 personas en un hogar, alcanzan a sostener la totalidad mínima de ingresos necesarios para vivir, comer, educar a los hijos, etcétera, con 2 salarios, digamos, que es un poco la realidad que se está viviendo hoy en todo el país. Esto ha sido de alguna manera, uno podría decir, maquillado, porque el Fondo Monetario tomó preponderancia al señalar que es imprescindible sostener este modelo, y empiezan a aparecer voces que decimos no hay ajuste por 10 años ni por 20, el país no se sostiene, hay modelos en el mundo, y la misma Argentina lo experimentó en el 2003, 2004, cuando se plantó frente al fondo, cuando Néstor se plantó y dijo no queremos seguir así, y en el 2005 pagó todo lo que debía. Esa es una forma de contestar una de las sensaciones más importantes que sostiene el establishment financiero. En segundo lugar, hay preocupaciones de parte, digamos, de la gente, si en un contexto electoral donde Macri pueda tener una pérdida de adhesión y empiece a sospecharse de una derrota, va a haber los dólares suficientes como para
bajar esa expectativa y decir, no, el dólar no se va a ir a las nubes. Entonces, ¿qué ocurrió estos días? Se le pidió al fondo que liberara 9.600 millones de dólares para atender cualquier corrida en un modelo de bandas en los cuales el dólar cotiza en el marco de esa banda, y si se supera la banda, el Banco Central vende, y si no la supera y está por debajo de la banda, el Banco Central compra los dólares para que no se pierda su valor. Bueno, el dólar ha bajado 2 pesos en la semana. Eso es tomado como un triunfo, digamos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar empieza a decirse, bueno, esto es producto de la confianza y de los productores que venden sus cosechas. Se exporta, se venden, los dólares quedan en el país, y como hay dólares, se puede tener una economía que se supone no se va a desbocar, ni va a desbordarse, ni va a derrapar como consecuencia de la pérdida de capacidad que tengan de tener los dólares necesarios para enfrentar los acontecimientos que vienen. Pero si uno mira, dice, bueno, vamos a suponer que esto está bien de acá hasta fin de año, y se sigue aplicando este modelo, en los años que van del 2020 al 2023, o sea, el próximo presidente, en el esquema actual, tiene 138 mil millones de dólares que pagar en 4 años. O sea que es una cifra prácticamente imposible que la Argentina tenga un superávit de estas características y le pueda pagar. Ujú. Lo esperable es que haya una renegociación muy importante de la deuda, por lo menos a 10, 20 años, y esa renegociación habrá que ver si gana alguien con la fortaleza política para decir, la deuda privada la vamos a financiar de este modo y la vamos a refinanciar bajo estas condiciones. Y con el Fondo Monetario, obviamente hay que replantearse el modelo, porque si el modelo es ajuste para bajar salarios y bajar jubilaciones, que es lo que en el fondo están queriendo, bueno, naturalmente la economía productiva, de empleo, de prosperidad que uno supone que la Argentina puede tener, va a quedar limitada a 2 millones de familias, 3 millones de familias. El resto de las familias van a pagar un ajuste por mucho tiempo, como pasó en Grecia o pasó en países donde se aplicaron programas de ajuste de este tipo, digamos, ¿no? Esa es la realidad que estamos viendo hoy. Entonces, si sube el voto de la oposición, si sube y avanza una coalición, si se presenta como competitiva y empieza a aparecer en las encuestas que tiene más chances, tiene consecuencias económicas. Y empiezan a preguntarse qué política se va a aplicar, qué pasos se van a dar, qué ocurre si ganara tal o cual candidato. Entonces ahí se pone muy nervioso el sistema, porque los dueños del poder económico, llámese los 5 o 6 campos de alta ganancia de este país, que son el sistema financiero como un todo, que es el más conservador junto con el campo, los sectores mineros, petroleros, gasíferos, que hoy están con beneficios por encima del resto de la sociedad y se están llevando con la dolarización de sus productos, están comiéndose la renta del conjunto de la sociedad, que empiezan a plantear, bueno, si ese es el escenario, te dicen en el campo de la cifra financiera, nos vamos al triple 100. Nos vamos al triple 100. 100 pesos el dólar, 100% de tasa y 100% de inflación. Entonces, están mostrando los dientes como para decir, vamos a una confrontación, vamos a defender esto, y lo vamos a hacer a costa de generar una corrida de mercado como la que soportó Alfonsín, o situaciones parecidas a la que vivió de la Rúa, en donde hay un agotamiento de un modelo y desde el propio modelo no sale la reinvención, se retrocede. Recordemos que la Argentina estaba en default en marzo del año pasado y tuvo que acudir al fondo porque no tenía otro prestamista de última instancia que le resolviera el problema.
Entonces, si hoy desaparece el fondo, la Argentina macrista está en default, porque no puede pagar la deuda. Yo les acabo de dar un dato, son 138.000 millones de dólares que tiene vencimiento, de tal manera entonces que no hay chance que esto pueda ocurrir sin que haya un estremecimiento de toda la sociedad. Y ese estremecimiento lo da el ajuste. El fondo sabe, porque ha hablado con toda la oposición, y la oposición le ha marcado que es imposible llevar un programa de ajuste de estas características. No se puede matar el empleo, el mercado interno, el sector industrial, las exportaciones, porque no hay economía para todos. Hay economía para una parte. El otro día, Arnaldo, Lagarde hizo una amenaza muy fuerte diciéndole, gane quien gane, el gobierno que viene no tiene que hacer tonterías. Digo, tonterías debe ser no atender sus indicaciones por ahí, ¿no? Bueno, recordemos que en la Argentina hay una gran cantidad de gente en las encuestas, la mayoría de los habitantes no opina bien del Fondo Monetario. O sea que una política que tome distancia con el Fondo Monetario en la Argentina cobra mucha fuerza. Los que comparten la política del Fondo Monetario son los grandes empresarios, son los que tienen temor que haya fuga de capitales. Con la fuga de capitales que hemos financiado en este país en estos años, son aquellos vinculados al mundo bancario, financiero, etcétera, que dicen, bueno, llegamos a un acuerdo con el fondo. Bueno, el fondo no acuerda cualquier cosa, acuerda ajustes. Se dice, mirá, a la Argentina le sobran 1 millón de jubilados, entonces, o bajar los jubilados o le bajar la remuneración, que es lo que yo pienso que va a hacer el gobierno de Macri, va a ir dejando que la inflación le coma la jubilación y las percepciones de jubilación a aquellos que reciben digamos, una retribución como pasivos en la sociedad después de los años de aporte. Eso es lo que está refiriéndose Lagarde, y eso es lo que está planteando básicamente las autoridades del fondo que han armado esto. Ahora, Arnaldo... Incluso el Fondo Monetario no es monolítico. El Fondo Monetario tiene una presión enorme de Trump, que quiere que la Argentina, en definitiva, evite la posibilidad de un gobierno distinto, y está jugando una carta fuerte a sostenerlo a Macri, porque es la manera de parar cualquier intento de que otro sector, con otros candidatos, candidatas, tomen la posta y vuelvan a restaurar un modelo de distribución, de crecimiento. ¿No hay otra forma, Arnaldo, de ayudar, de Estados Unidos a ayudar a Argentina, que sea con la atención del Fondo Monetario? ¿No puede ser que compren algo? Digo, mercadería, carne, biodiesel, digo, que nos compren, yo qué sé, los limones, algo para, digo, si nos quieren ayudar o lo quieren ayudar a Macri que no se caiga. ¿No sería mejor eso? Sí, está bien, es así, tenemos un déficit, el déficit comercial con Estados Unidos subió casi un 40-50% en los años de Macri, o sea que nosotros estamos comprando más a ellos. Claro, al revés. Yo creo que eso es imposible, porque evidentemente Estados Unidos no es complementario con la Argentina, es competitivo. Obvio. Exportan lo mismo que nosotros y importan productos que lo traen de otros países que nosotros hemos dejado de producir. Entonces, la verdad, sería bueno que Argentina pudiera tener un intercambio compensado con Estados Unidos y que no hubiera un déficit tan alto como es uno de los 3 destinos de nuestro comercio exterior más deficitario, con China y Brasil. Pero la verdad, Estados Unidos juega un papel diferente. Estados Unidos juega a prestarte por el lado del Fondo Monetario y a no comprarte por el lado del comercio. Claro. Ahí estaba, decía hoy Morales Solá en La Nación, imperdible y asustadiza editorial, que no sé si la leíste, que el único amigo que le queda a Macri es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya ni Trump, dice, Trump y Cristina le ahuyentan los inversores. El único que le queda es el FMI, y ahora está Duhovne negociando con ellos a ver cómo abrir la mano. ¿Qué chance de que abran la mano? ¿Qué sería abrir la mano? Y abrir la mano para ellos
es el gobierno va a hacer una cosa, va a ver si se acerca a las elecciones y tiene alguna chance de competir para la segunda vuelta, que es un tema que hay que tomar con mucho cuidado, porque yo creo que Macri no perdió las elecciones. Así es. Está dando mucha ventaja, pero nosotros le estamos dando mucho más ventaja a él que se recomponga, digamos. La verdad que esta posición muy atomizada que tiene la oposición frente al gobierno le da mucha ventaja al gobierno, porque al gobierno le va muy mal, pero la gente tiene la percepción que la vereda del frente no haya articulado algo que le compita con claridad, digamos. Entonces ese es un punto que hay que planteárselo con seriedad en este momento. El punto es que el Fondo Monetario lo que puede hacer es sentarse con los inversores y decir, bueno, vamos a hacer el acuerdo para reprogramar los vencimientos de deuda a 20 años ahora, pero Macri no va a hacer eso, lo va a dejar, si gana lo va a hacer con el beneficio de haber ganado la elección, y si pierde te deja la bomba que te explote a partir de enero o febrero del año en el que asumís. O sea, la situación es tan crítica como esa, digamos. Se te va a dejar un flor de problemas que vos vas a tener que reactivar. Vas a tener, el que gobierna, si gana un partido de oposición, va a tener que reactivar, frenar esta angustia colectiva que vive la gente, que no puede llegar a fin de mes, que no puede consumir, que suprimió productos de la canasta básica, etcétera. Esta pérdida de calidad de vida, en los primeros 3 meses de gobierno, los 100 días, tenés que darle alguna alegría. Pero al mismo tiempo tenés que sentarte con los acreedores. Entonces, es importante. En función de cómo dar la batalla. En función, no pelearte con todo el mundo al mismo tiempo. Digo, en función de la reactivación esta de que vos estás hablando, del desafío, cuando esta semana, y cada mes nos pasa, cuando llega la cifra de la capacidad instalada ociosa en la industria, uno dice, ¿cuánto tiempo lleva eso, digamos, en la economía? O sea, bueno, tenés una caída, más del 40%, 42, 43% de la capacidad instalada ociosa. ¿Eso es mágico rápidamente, si tomás una medida y se pone en marcha y rápidamente hay mercado? ¿O cómo son esos procesos? Son procesos lentos. Yo creo que antes de 1 año y medio no reactivar la economía para llegar a ocupar toda esa capacidad ociosa. Se me ocurre un punto, digamos, que lo hicieron 2 veces en Brasil bajo el gobierno de Lula. En 2 caídas de la actividad, Lula sacó todos los impuestos a los coches por una determinada cantidad de tiempo, hizo que las automotrices pagaran el costo de absorber los autos viejos y pasarlos a desalmadero, digamos, y vendieron los autos sin impuestos por 90 a 120 días. Entonces ahí te cae la IVA, cero, digamos, te cae mucho el precio del automóvil y se reactiva una parte de la actividad, con la cual le sacas todos los inventarios que tienen un costo financiero gigantesco. Al ponerse en marcha la máquina, porque eso genera la reposición de los autos vendidos y estimulás alguna manera de volver a ganar mercados en el exterior con autos de muy buena calidad que puede fabricar la Argentina, salir del letargo actual, digamos. Entonces la industria se pone en marcha, la cadena de autopartes se pone en marcha, la cadena de motopartes se pone en marcha, y volvés nuevamente a establecer un mecanismo de reactivación transitorio, porque esa no es la clave. Vos tocaste un punto fundamental para mí. Lo que ha fracasado es el modelo de acumulación de capital de la Argentina. Este modelo de valorización financiera, etcétera, con desindustrialización y primarización. Si vos lees los diarios de ayer, te hablan que no solo es récord la cosecha este año, sino que va a ser a fin de año récord la cosecha de trigo. De vos cada vez dependés más de un proceso primario, cuyo impacto en los años de Macri ha sido 7.000 puestos de trabajo en el campo. Pero mientras vos estableces una primarización de la agricultura pampeana, tenés que colapsa la producción de peras y manzanas, cae la producción vitivinícola, cae la producción de cebolla y ajo en San Juan y Mendoza. Digo, ni siquiera es una primarización completa, es una primarización para el sector
más fuerte y más duro del sector agrícola exportador, Y digamos. en esto vos fijate qué cínicos que son, ¿no? El otro día lo escuchabas a Marcos Peña diciendo, este ha sido el gobierno más federal de la historia. Entonces uno dice, ¿cómo qué es eso de la federalización? ¿Cómo es el crecimiento combinado No, te lo en la dije por una Argentina? razón. ¿Eh? Es que el juicio de la Corte les hizo volcarle más fondo a las provincias. Entonces las provincias, si te fijas, salvo raras excepciones hasta Santa Cruz, no tienen superávit fiscal, Ajá. que sacaron parte de la plata. Ahora esos fueron muy discrecionales, a la provincia que más le dieron fue la de Buenos Aires. El otro día hice un pequeño cálculo, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires tenía 10.000 millones de dólares en el gobierno de la Alianza de la Rúa de presupuesto. Con la devaluación llegó a 3.000. Hoy tiene 25.000 millones de presupuesto de dólares. Sí, Y sí. tiene un déficit fiscal gigantesco. Es la provincia más endeudada. Y en dólares. Y es en dólares y en pesos. Y tiene el mismo recorrido que la nación. Con vencimientos inmediatos, con una fuerte dependencia. Cuando fui por unos amigos a Artebay, había jugadores del mercado financiero y hablaban de qué bonos de provincia comprar, pero todos le huyen a los bonos de la provincia de Buenos Aires, digamos. Entonces, Qué dato. claramente está explícito que la provincia puede entrar en default. Vidal la colocó en un punto muy difícil y no sabe cómo salir. Entonces la única cosa que va a ocurrir es transferirle a la nación el costo de ese financiamiento que tomó y que no puede pagar. Arnaldo, Sin embargo, le prestó 50 millones de pesos porque no podía cubrir la caja a la nación, que es un diario que está en bancarrota total como diario, digamos. Sí, sí. a través del Banco Provincia, por Sí, todo sí, eso. sí, no. A través del Banco Provincia. Arnaldo, cuando empezamos la charla era la vida por mantener el dólar, no evitar una corrida cambiaria, que el dólar se mantenga en la banda. Y últimamente el dólar se mantiene en la banda, entre la banda, esa ancha banda que hay. No hubo corrida bancaria, o sea, buenos movimientos, pero el problema se estalla por otro lado. Es cuando vos contabas que la inflación tenía el 11,1 en 3 meses, que se estima que para abril va a ser de nuevo el 4%. Digo, porque si alguien tiene que defender a este gobierno desde lo electoral, no alcanza con cubrir que no haya corrida cambiaria mientras la inflación está desatada, si vos querés. Digo, ¿cómo hace para pelear con eso este gobierno que no alcanza? Pero la inflación de alimentos ya está en el 70%, más del 70%. ¿Cómo? O sea, estamos, claro, yo te digo el 11, la anual está en 54, Sí. pero la interanual de los últimos 12 meses, a marzo, está en el 54, 55%, 58%. Ujú. Pero la de alimentos está en 77%. O sea, estás a un tris de hiperinflación alimentaria. Claro. Por eso digo, pero el resultado de evitar la corrida, de todo este esfuerzo, el ajuste, desempleo, todo esto, para que el dólar no se salga de la banda, genera también, o por otro lado, están las otras consecuencias, que es lo que... Claro, porque para que no salga de la banda, la tasa de interés tiene que estar en 70%. Claro. Por eso digo... Vos te fijas, en el plan que van a anunciar esta semana los jubilados, a la UH, el crédito, hasta 160.000 pesos, se lo dan a una tasa del 50% anual. casi como un éxito. Y si vos sacás Es decir, en el mundo el 50%... Sí. ¿Cómo? No, digo, vos decís en el mundo que das un préstamo a los jubilados, al UH, con una tasa del 50%, es un delirio, es una tasa usuraria en el mundo. Delirio. Es un delirio. Bueno, es que el gobierno es un delirio. No, porque digo, cuando vos tomás, digo, me dice, estamos todos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Pero por todos lados está desatado. Digo, por eso digo, a mí me preocupa esto, y las medidas que va a tomar el miércoles el presidente, me parece que no ni siquiera maquillaje, es una mentira. No, porque les dio resultado en el 2017, están replicando el mismo esquema, y por lo mismo, entonces, yo creo que va a haber una medida adicional. Van a dar alguna forma de salida a los 311.000 millones de pesos que deben la pequeña empresa, los
los particulares, digamos, los profesionales, etcétera, a la FIP, y le van a dar un plan de facilidad de pago, porque si no van a terminar todos embargados y la economía trabada. Pero está bueno, bien, eso sobre el pasado, pero ¿cómo generás consumo con eso? Digo, no, lo generás consumo. digo, porque el problema a mí me parece... Está tratando de volcar unos 100 y pico mil millones de pesos en crédito. Bueno, eso tendrá un efecto en los sectores bajos. Algunos pagarán deuda, otros comprarán alimentos, otros pagarán tarifas de servicios que no pudieron pagar, cerrarán sus cuentas y lo pagarán en 24 meses. Esa es la verdad. Sí, la verdad que, digo, si uno quiere generar consumo genuino... Pero la economía no se va a reactivar con este esquema. No, por eso digo... Va a cambiar el estado de ánimo abajo, en los sectores aglomerados urbanos, donde tenés una pobreza extrema muy alta, donde hoy tenés inyección de recursos en los comedores, en los lugares donde están atendiendo a los sectores vulnerables, pero más de eso no va a pasar. Sí, lo que decía recién vos, que no hay forma de recuperar trabajo, nada de esa cosa. Cierro acá porque estoy muy difónico. Yo creo que el gobierno está jugando esta carta, y esta carta toma centralidad, porque todavía nosotros no tenemos la crítica contundente que necesitamos como oferta electoral competitiva. La foto de ayer es excelente en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que de ahí va a salir probablemente el futuro gobernador. Pero la verdad todavía no hay armado un equipo que pueda mostrar un equipo de educación, un equipo de salud, un equipo económico, etcétera, porque no se ha armado todavía el consenso necesario para decir vamos a aplicar este plan y la sociedad lo recibe con el beneficio que eso significa desde el punto de vista de la venta del plan. No. Entonces, creo que es importantísimo, y voy a terminar con algo que me parece fuerte, digamos. Si ustedes hicieran hoy una elección en Bolivia, Evo pierde las elecciones, en las encuestas está perdiendo las elecciones. Si vos no le estás marcando a la gente que lo que tuvo es producto de la acción del Estado, cosa que en Argentina nos encargamos de no hacerlo con profundidad, hoy tampoco le vamos a generar el atractivo a la gente diciéndole que el modelo que le vamos a proponer lo rescata de la situación de oprobio en la cual la ha colocado este gobierno al grueso de la sociedad. Esa es mi opinión. Ese es interesante, este planteo de empezar a discutir estas cosas y que sea un mensaje esperanzador para la sociedad. No hay gesto de unidad, no hay gesto todavía de cómo hacerlo después cuando llegas. Pero bueno, es la tarea que hay que hacer ahora, ¿no? Es la tarea, sí. Arnaldo, te agradecemos muchísimo la comunicación, que te recuperes tu garganta, y nos vemos el domingo que viene. Un abrazo. Gracias. Pascua, estoy en rosca, sí. Bueno, estás en rosca de Pascua. Abrazo. Dale, un abrazo. Un abrazo.